Buenas tardes a todos. Hoy es un nuevo vivo en Nada en tu vida pasa por casualidad. Este ciclo de vivos que venimos haciendo hace ya muchos meses con mi compañera uruguaya Daniela Banega. Ahí veo la solicitud para que Dani entre. Darles a todos la bienvenida a este ciclo. Ahí la veo a Dani también. Hola Dani. Hola, 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 bienvenidos. Ahí ¿Cómo me tengo. estás, Lau? Bien, por lo que veo, vos un poquito complicada con la voz, ¿no? Un poquito, pero bueno. Se me escucha bien, me parece igual, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se escucha perfecto y que todo está buenísimo lo que nos va pasando. Y hoy tenemos una comunicadora, o sea que es una consultora con mucha experiencia. A ver si Vani, no, ahí la vi entrar, pero no le vi, no veo la solicitud todavía. Pero bueno, lo importante es que como tenemos una comunicadora con mucha experiencia, a mí esto que te está pasando a vos y que bueno, a todos nos pasa, esto de ponerse en coherencia, y cuando uno se pone en coherencia, cómo el cuerpo empieza en los movimientos empieza a reparar, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo la solicitud de Bani, Qué ahí bueno, acepto, qué ojalá. genial. Qué bueno, me gustó empezar por ahí, ¿no? Empezar con este tema. Sí, totalmente, que el cuerpo Ya expresa. Hola, hola, buenas tardes. Hola Vani. chicas, ¿cómo andan? Las estaba escuchando, muy Qué, qué, atenta. bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que un lujo tenerte porque más allá de ser comunicadora de Humano Puente y que ahora te vas a presentar, sé que sos una consultora con mucha experiencia, así que tenemos bastantes preguntitas para hacerte del camino, ¿no? O sea, así que bueno, empecemos porque te presentes, Vani. Bueno, primero gracias por la invitación, que ya Mm, me han invitado hace un par de semanas y bueno, se había mm. complicado y no me pude conectar. Así que bueno, este es el segundo intento, aquí estamos. También estoy Dani con la voz afónica, pero estoy hace unos días así, así que bueno, son reparaciones lógicas dentro de lo que uno va trabajando, ¿no? Así Ujú, que bueno, sí, yo soy consultora bueno, lo contaba el otro día en el Congreso, creo que ustedes estaban en el Congreso, ¿no? ujú. Desde diciembre de 2015 que entré a Humano Puente y bueno, pasito a pasito fui empapándome de la filosofía, de la mirada, Es un hasta que montón. después, sí, sí, ir entendiendo, ¿no? Porque uno a veces lo tiene desde lo mental y piensa que lo entiende, ¿no? Claro. Hasta que lo pasa por el cuerpo, por eso estas cosas son bastante inexplicables y tratamos de llevarlo a lo explicable, con ejemplos. Y bueno, con el paso del tiempo, en el 2018 empecé como comunicadora, dando las charlas, los encuentros, hacíamos Ujú, encuentros, alquilábamos lugares, hacíamos las charlas, o también lo he hecho en casa en el Quincho, después ujú, pasó lo online, ujú. hemos ido por varios lugares haciendo Haciendo las distintas charlas charlas. introductorias y todas estas Sí, cosas, ¿no? Que para el camino sí, de Humano Puente. Yo, así es. justo recién cuando estaba abriendo el vivo, ¿no? Bueno, verlo a Dani, que siempre ella está queriendo comunicar y abrir, que hoy está, que no puede mucho, y bueno, vos también, ¿no? Y que a mí hoy no me pasa esta semana, pero me pasó capaz que la anterior o la otra. Digo, porque a veces por ahí estoy pensando para la gente que me gusta mucho en los vivos, que pensar que del otro lado hay gente que por ahí no está haciendo el camino, no sabe o nunca escuchó de un Humano Puente, ¿no? Entonces, para mí está muy bueno que digamos, expliquemos esto de las reparaciones, porque más que nada para que la gente no se asuste, que Claro. una reparación es algo bueno en realidad, es algo, y por ahí si nos podrías explicar un poquito, Vani, Así de... es. Bueno, como dice el título, ¿no? Que ustedes invitaron con esto de nada es casualidad o nada es por casualidad. También lo que es la reparación biológica en el cuerpo, así como Ujú, esto de la garganta, o una rinitis, o un dolor de cabeza, o otras sintomatologías, son parte del código del propósito de existencia de la persona. Nosotros somos wow. el propósito de existencia, no es que hay un propósito afuera. Uno lo puede entender como un propósito afuera, como para entenderlo más didáctico, pero en realidad vos Laura, vos Dani, yo, somos el propósito en sí de la existencia. Pero en ese propósito de la existencia está el alma y está el vehículo. Para ponerlo gráfico, ¿no? Está el Claro. conductor
y está el vehículo en sí, el auto. Ese auto es este cuerpo. Y el alma es esa alma que viene viajando y sanando y evolucionando como seres pensantes, ¿no? Y seres que queremos evolucionar. Qué Pero maravilla. vamos cambiando de vehículo. Y ese vehículo tiene reparaciones, ese vehículo tiene límites y tiene necesidades biológicas, de fisionomía, del cuerpo, de la biología en sí, y bueno, tiene sus límites. Sabemos que nosotros no podríamos tomar, no sé, un veneno porque sabemos que nos va a afectar. Claro. Eso tiene su pura lógica, más allá del código por detrás, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos nuestros síntomas, aquello que hoy estemos trabajando, el consultante esté trabajando para empezar a comprender y neutralizar eso que está sucediendo en la vida como incomodidad, como síntoma, lo que no te gusta, ¿no? El cuerpo empieza a recibir nueva información. Y esa nueva información es como un virus, vamos a decirlo para que se entienda, y eso hace que el cuerpo empiece a reformular lo que son las células. La célula biológica tiene 21 días para empezar de cero, ¿no? A gestarse y a tener su final o su comienzo, según como lo veamos. Y eso hace que el cuerpo necesite hacer cambios internos, pero lo manifestamos en molestias. Qué ¿Sí? mal. Obviamente que si necesitamos de la medicina, lo vamos a utilizar. Claro. Qué maravilla como lo explicaste. Qué hermoso. Muchas gracias. ¿Cómo salió? Sí, no, pero no, porque muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos o a algún consultante o incluso la gente dice, pero ¿cómo que hay reparaciones en un proceso de consulta? Y bueno, ponerse en coherencia y tanto el alinearse, tanto en lo que uno piensa como en lo que uno hace o como lleva el cuerpo, tiene alguna consecuencia, ¿no? Y eso implica hacer movimientos, como vos bien dijiste, y los movimientos después generan esta especie, como decís, de usar el vehículo, llevarlo un poquito al taller, usar un poquito, dejarlo un poquito tranquilo y darle el tiempo que necesita Lo que para pasa es que el recuperar. cuerpo necesita un equilibrio, tal vez no como consecuencia pura, sino como una compensación y un equilibrio biológico. ¿Viste cuando tenés frío, que sentís chucho, o cuando tenés fiebre empezás a transpirar? Bueno, el cuerpo está buscando un equilibrio para que vos Claro. estés bien. Acá pasa lo mismo. Vos te enterás, mira, sin ir más lejos, a la mañana atendí un consultante que venimos trabajando, estamos en Proyecto Sentido, es un amor, estuvo en el Congreso, bueno, y estábamos por la segunda consulta de Proyecto Sentido, y analizando un poquito del nombre, que inclusive usé a Pablito Virtual, y empezamos, claro, le fui enlazando algunas cosas, y en un momento le digo, ¿vos te das cuenta que esto tiene que ver con esto? ¿O podría ser? Me dice, Vani, esto nunca lo vi. Se puso a llorar de una manera que ahí te das cuenta que entró en otro estado, en otra conciencia. Es hoy otra persona, ya sabemos. Una Claro. información nueva, un insight, lo puedo decir así como, bueno, un padrino le puso el nombre, entre otros ítems, porque tiene algo más toda esta historia, pero el padrino le pone el nombre del sobrino que era chiquito y fallece. O sea, tiene el mismo nombre. Claro. Después tenemos que ver la temporalidad, cuántos años, los ciclos y demás, pero si es anterior a él. Y ese niño estaba viajando, estaba en Estados Unidos cuando fallece. Y algo que mi consultante me dijo en la primera o segunda consulta fue, no puedo viajar a Estados Unidos, por Claro. una cosa o por la otra. ¿Viste? Cuando decís, y por eso se puso a llorar. Me dijo, Claro. Vani, ahora me estoy dando cuenta por qué, Claro. ¿no? O un por qué, ¿no? Un motivo. Un porqué. Sí, sí, El sí. Viste que inconsciente ahí protege. perdón, Lau. No, que quería acotar esto, ¿no? Que el cuerpo, como registra todo esto nuevo, necesariamente necesita como sacar lo viejo para ingresar lo nuevo. Entonces nuestra biología tiende justamente hoy a mí a una gripe, a otra persona de repente otra cosa, porque para cada uno su propia historia va a reflejar nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, no es para asustarse ni para nada, simplemente el cuerpo necesita acomodarse a esa información justamente que derrumba una creencia, derrumba un juicio, y eso, quieras o no, tu realidad se tiene que adaptar
a esto nuevo, ¿no? Porque venimos de quizás siglos y siglos, que ya lo sabemos en la consulta, pero para no entrar tanto ahí, y vamos a romper esto de una manera, entonces el cuerpo necesita expresarlo hacia afuera, justamente, y por eso sabemos que es tan sanador también, aunque no parezca. Y Claro. como nada es casual, inclusive estando ustedes acá, el nombre ese es Daniel. Oh, Así que sí, aparte hablaste de juicio, es buenísimo. Es buenísimo. Sí, nada es casual y todo va a tener que ver conmigo también, ¿no? Con la historia de mi árbol, por supuesto. Qué Sí. claro, qué maravilla. Pero sí, hoy justo estábamos hablando con Dani el tema este de quién abre el vivo, quién no, y no puedo ni hablar, pues estoy medio... Y bueno, y ahí dije, qué bueno está un poco esto de explicar un poquito estas cosas de las reparaciones, de ponerse en coherencia, porque creo que la consulta humano puente, por ahí, de bioexistencia consciente, por ahí los primeros, la línea de tiempo contemporánea, uno va descargando emociones que se tuvo que guardar durante toda su vida y ahí va sintiendo como una especie de alivio, pero a medida que la consulta se va avanzando y vamos a estadios más avanzados, como por ejemplo proyecto y sentido o reprogramación de útero, cuando vamos y nos paramos en cada uno de los ancestros después de armar el árbol transgeneracional, y vas viendo que hay una historia de una bisabuela y que esa historia de incluso una tatarabuela, como fue mi último Mm. Revixen, decís, pero esto es perfecto y tiene una similitud tan eh, casual, no Casual. existen las casualidades, ¿no? Pero tan lógica, esa es la palabra, tan lógica con lo que me está pasando ahora. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, es y es perfecto que así sea y es pura lógica. Entonces, a veces en esas etapas más avanzadas, digamos, la consulta lleva a ponernos en lugares de mayor incomodidad, a los movimientos, un montón de situaciones que ya no es como, uy, siendo un alivio bárbaro porque descargué la emoción de una cosa que no dije cuando era chica o que no dije a un jefe la semana pasada o lo que sea, ¿no? Sino que, bueno, vamos a cosas más profundas. Y ahí es como que la consulta exige un movimiento, exige un compromiso, exige una coherencia. Para mí Sí, la palabra es coherencia. sí que por eso la importancia de ir paso a paso y de ir de a poquito. Las líneas de tiempo realmente funcionan más allá de la descarga, sirven para empoderarse, para encontrar esa paz interna, porque sabes que estás en un conflicto igual, o sea, hay un síntoma que está atravesándote, que capaz que, bueno, puede ser un dolor de rodilla y ese dolor de rodilla en la primera consulta se vaya, pero vas a seguir viviendo en sumisión, obligación, etcétera, ¿no? El tema es que a medida que vas haciendo todo ese proceso, por eso es la importancia de no ir directamente a la tatarabuela, ¿no? Que claro. tenemos nuestro ciclo y nuestros pasitos, ¿para qué? Para empoderarse, para encontrar paz, para encontrar seguridad y también para poder mirar desde, como el diario del lunes, desde allá y decir, claro, ¿cómo no nos va a suceder esto? O ha sucedido esto acá, o me está sucediendo esto acá, ¿no? En todos los tiempos. Sí, mira lo que pasó acá, porque las historias las vamos a compartir todos vamos a tener historias, no sé, de abandono, de separación, de injusticias, de abusos podría ser, de infidelidad, ya que ladró el perrito por ahí, o de Sí, libertad, como los consultores estamos atentos a todo. Y es perfecto, solo que nosotros tenemos ante nosotros una partecita de nuestro código que los consultores somos testeadores y somos como especialistas, porque realmente somos especialistas en poder comprender de qué manera y cuál es el hilo conductor de este código que tengo delante mío. Porque las historias las vamos a compartir todos. Claro. Entonces, obviamente que, por eso decimos, nada es casualidad. El síntoma, que es esa puerta de entrada del ser, que siempre se dijo, va a ser esa incomodidad, pero es la que te está, ahí tenés el potencial además, ¿no? El potencial propio. Pero además de eso, pues ya son tantas cosas, te va a ir llevando por esos pasillitos que te vas a dar cuenta esto que plantearon. Ah, pero al final nada es casualidad. Y realmente es así. Nada es casualidad. Como esto que me contó este consultor, ¿no? Consultante, Daniel, y veníamos analizando y
Y dice, pero ¿sabes qué? Mi padrino, más allá que había otro, Daniel también, que fallece joven, y bueno, hay un hilo de duelos y fallecimientos ante una independencia económica, vamos a decir. Así que nada es casualidad, es como, bueno, una independencia económica, pero ¿a qué costo? ¿No? Claro. Sí. ¿Cuál es el pasado? Que no significa que acá pase. Pero, ¿qué sucede? Suceden bloqueos, suceden estas cosas que no puedo avanzar. Entonces, cuando uno entiende eso anterior, es cuando se neutraliza y es como, bueno, ahora sí, ahora puedes tener tu independencia económica, pero ¿por qué? Porque se supo la verdad, porque se supo las verdades, porque todas las partes tienen razón, ¿no? Se abrió, se dejó el silencio, se dejó eso que no se pudo decir o por vergüenza, o por el que dirán, o porque era tabú, o porque dolió mucho, ¿no? Porque ahora estamos hablando de duelos pequeños o de niños pequeños, y bueno, dolió mucho. Ah, Mira, en esa consulta recordé, yo le contaba al consultante, ¿no? Que tuve hace un tiempo atrás, porque atendía acá en el Quincho, en casa, así que debe ser 2018, 2019, calculo, que una consultante, creo que se llamaba Laura, mira, si no me equivoco. Daniela y Laura, qué Ay, caso. es increíble, sí, 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 sí. Sí. Que es consultora, o era consultora en su momento, la verdad que ahora no sé, es un montón que no hablo con ella. Pero bueno, no me acuerdo ahora cuál es el síntoma troncal con el cual estábamos trabajando, pero una de esas escenas, llegamos a las líneas de tiempo a los 3 años, me acordé por algo que me dijo mi consultor, el consultante de hoy. Le da un beso, le hacen dar un beso a su abuelo, o el bisabuelo, creo que era el abuelo, al abuelo en la boca para que se despida en el velatorio en su habitación. Con lo que tiene todo eso, ¿no? Bueno, más allá de todo ese contexto, a la otra consulta me dice, Vani, toda mi vida fumé y dejé de fumar. Wow. ¿Casualidad o no casualidad? ¿No? Ese abuelo era el que recordaba el cigarrillo, el duelo, ¿no? Y Claro. toda esa situación del beso frío, ¿no? Y de mantenerlo acá. Bueno, tiene Hacer, muchas hacer implicaciones. algo, traer algo externo que haga que me aplaque ese dolor guardado, ese Pero aparte la momento. madre diciéndole saludá y despedite del abuelo, era como mantener al abuelo para mamá. No va a haber nada que alcance que traiga ese padre fallecido, ¿no? Mm. Así que Qué bueno, por eso perfecto. otro ejemplo de nada es casualidad. Nada es casualidad Exacto. y cómo estas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, en realidad son grandes cosas, pero bueno, todas estas cosas, cómo nos van llevando a linkear y a ir viendo, ¿no? Que algo que pasó en el pasado y que decís, pero eso pasó hace un montón, cuando yo tenía 3 años, por supuesto que no lo recordás. Solamente los consultores podemos llevarte con ejercicios, el inconsciente lo recuerda todo, pero hay que entrar a ese gran iceberg que está abajo del agua, hay que entrar ahí y solamente lo podemos hacer acompañados porque no nos podemos así, me voy Nos a acordar de tal. autolimitamos solos. Claro, Sí. exactamente. Entonces, bueno, y cómo estas cosas hacen que el inconsciente te vaya protegiendo mucho antes de que las cosas pasen. Como por ejemplo el caso que contaste del chico de Estados Unidos, o la persona de Estados Unidos. No, para él el inconsciente va a hacer todo lo posible por trabarle ese viaje a Estados Unidos. Se le va a trabar la visa, se le va a trabar esto, se le va a trabar la economía, se le va a trabar el avión, le va a trabar todo, porque nosotros vamos creando, hilando, de acuerdo a todas esas emociones guardadas, qué es lo conveniente y qué es lo que el inconsciente considera que es peligroso. Si lo considera peligroso, Estados Unidos mejor para vos no. Andate a Europa, andate a Brasil, andate a donde. Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque hay un duelo ahí bloqueado de un Daniel pequeño que murió allá. Que No, para no, la biología es antibiológico, súper antibiológico. antibiológico. Nos extinguimos como humanidad si todos los niños murieran, ¿no? Viene por ese lado, es muy cuantificador, contabilizador, y va a evitarlo a toda costa hasta que se haga consciente, que no es solo por, me decía justo hoy, ay, lo hablé tantas veces, pero qué diferente cuando lo hablas hilando, ¿no? Y Exacto. profundizando y después con lo que hacemos en Reorixis. Hoy Exacto. abrimos una puertita. Claro, Total. Y vas cómo a- esto me trae también a colación, ¿no? Es decir, ¿cuándo queremos cambiar a un otro con respecto a ciertas situaciones y que nunca va a alcanzar lo que yo haga
porque la herida la tiene desde su mirada, de su experiencia, y la tiene que sanar esa persona, ¿no? También trayendo a esto, ¿no? Como esto de los duelos, de la persona que se quiere ir, de esta otra persona que besó y que dejó de fumar, por más esfuerzo que pueda hacer yo acá en la 3D, tenga fuerza de voluntad, vivas del sacrificio, del esfuerzo, de un montón de cosas y presionando, y no lo voy a poder lograr, porque tiene que ver con otra memoria muy diferente a la que estoy yo expresando acá. Entonces, por eso lo traigo justamente, ¿no? Nunca nada va a alcanzar con lo que vos hagas hoy para ese otro que está al frente tuyo. Claro. Porque hagas lo que hagas, no va a traer a esa persona viva, ¿no? Viene por ese lado. Es Así un es. recuerdo totalmente antibiológico, para el inconsciente colectivo y también para el inconsciente familiar y para el inconsciente individual. O sea, y la verdad es que el inconsciente colectivo y el familiar gobiernan sobre el individual y la verdad es que si hay algo ahí en la familia que este clan le recuerda a un niño muerto en Estados Unidos y el inconsciente familiar va a hacer todo lo posible para que esta persona con mismo nombre no entre en este país. Este país, Estados Unidos, está vedado para esta persona. En el ejemplo que pusiste, bueno, miles de casos que tenemos Sí, nosotros. porque es fresquito de hoy. Inclusive en ese análisis lo que vimos es que la hermana de él está siendo gestada y están teniendo 5 meses de gestación, fallece el padre de la madre, ¿no? Viene a ser el abuelo materno. Claro. Y después me cuenta, bueno, mi tía, ¿no? Con el tiempo tuvo ataques de pánico y sin armar árboles, porque en esa etapa estamos sin el árbol, le digo, bueno, es más que evidente que ese abuelo es, ¿no? Doble de tu hermana. Y me dice, no, no, no puede ser, no puede ser. Y vemos por fecha que no, vemos por nombre que no, porque ya la curiosidad era como, miremoslo sin armar árbol. Y le digo, ¿sabes qué? Es doble por santo. No, me dice, sí, le digo, es doble por santo. Así que bueno, eso también es como, viste, ese sentir que decís, no, si me estás hablando del ataque de pánico y acá está siendo gestada, más a otras cosas que, no porque haya fallecido un padre o habrá ataque de pánico, no, no. No. Nosotros sabemos qué significa el ataque de pánico y lo hilé con la historia que me contó porque estamos en la parte disociada, ¿no? Y fue fantástico porque estábamos hablando justamente de gestaciones, niños fallecidos chiquitos, bueno, estábamos por esos lados con una independencia económica y expansiva, ¿no? Que quiere llegar el consultante. Así que Que, bueno, es hermoso, chicos. claro, porque No por ahí gastemos. explicar un poquito que en el ataque de pánico siempre hay un componente de duelo, de muerte, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos, ¿dónde está? ¿Y dónde está la relación? Porque no era por fecha, no era por nombre, y vos decís el santoral, y que el santoral es justo, ¿no? Justo hablaste de Exacto, era el Pablo, 24 de julio, exacto. Y claro. decís, te das cuenta que es ella muriéndose, ¿no? Nosotros esos códigos los Wow. entendemos. Y Sí. pero por ahí la gente dice, ¿pero qué tiene que ver que el santoral, si ni siquiera voy a la iglesia? Bueno, no, ahí volvemos otra vez al inconsciente colectivo que vivimos en una sociedad en Latinoamérica, de una sociedad de donde el catolicismo y los santos y todas estas cosas están muy relacionadas, sobre todo en España, pero bueno, nosotros venimos desde ahí con el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo gobierna. Es algo, son pequeñas, miles y miles y miles y miles de informaciones que están en el inconsciente, Es que miles era de muy datos, común ponerle el nombre códigos. de un santo, muy común. Claro, Era y tal vez hoy lo es, ¿no? En algunos casos. lo es. Se festeja más el santo que un cumpleaños por ahí. Sí, sí. Entonces, vos agarrás y decís, pero ¿y qué tiene que ver? Y tiene todo que ver, porque el inconsciente tiene todos esos códigos guardados, todas esas memorias, todas esas cuestiones que vos por más que te digas, pero yo jamás voy a la iglesia, ni Ujú. siquiera estoy bastante distanciado, y sin embargo te opera esa memoria. Y esto es, por ahí, es poder linkear y poder abrir un poco, como decía Pablo Almazán cuando estuvo en nuestro vivo, salir un poco del cuadrado y entender que hay algo en el inconsciente que más allá de todas las bonanzas de la medicina, a los cuales nosotros adherimos a todas, y está buenísimo que cada síntoma se trate con la medicina, ayudar con este complemento de decir, che, en la bioexistencia consciente podés hilar, linkear
cosas que tienen que ver con tu inconsciente que te van a ayudar en todo tu tratamiento médico o en, como dijiste vos, en un síntoma de escasez económica, una economía no plena, en, Es, en temas vinculares, en todos los temas que justamente muchas veces parecieran que no fueran síntomas, pero lo son para la existencia sí, consciente. lo que pasa es que en el común de la gente, y no por menospreciar, pero se piensa que las cosas son por casualidad, o por suerte, ¿no? Porque me tocó. Y la realidad que vivimos, o nos, por lo menos lo aprendido por mí y por ustedes, ¿no? Y porque lo vemos todos los días, lo vemos en nosotras mismas, por más que tengamos cosas por resolver, porque somos humanos y estamos experimentando, somos más que humanos, ¿no? Pero estamos experimentando esta experiencia biológica y seguimos teniendo experiencias que resolver, entre comillas, o comprender, vamos a decir. Comprendo. Pero en el mientras tanto, sabemos que vivimos en dos mundos paralelos, el que parece que es y el Claro, que tiene otros códigos que son, desde esos códigos es la transformación que podemos hacernos para evolucionar y ser más óptimos. Para eso vinimos, nuestro propósito de existencia es darnos cuenta, lo que pasa es que cuando venimos es como una amnesia total, y darnos cuenta que nada es por casualidad, ¿no? Que mirá lo que está pasando, pero uno empieza a despertar por alguna razón, porque leíste un libro, porque está, no sé, porque escuchaste una conversación, una palabra, una película. Cada uno va despertando de alguna manera. Yo era de leer muchas cosas en mi casa. Mi mamá fue psicóloga y psicóloga social en su momento, pero yo empecé a estudiar por contadora pública. O sea, y sin embargo en la carrera me gustaba mucho lo que era la lógica y la psicología, pero psicología era como que no. Pero había muchos libros en la casa, de todo tipo, y uno era la novela de Revelación, que me llamó muchísimo la ah, sí, atención. buenísimo, buenísimo. Eh, una cosa me fue llevando a otro libro y así era como esa cosa de decir, te está contando que hay algo más de lo que parece, ¿no? Después cuando escuché, bueno, el ser uno y ahí después llegué a Pablo, dije, ah, bueno, eso que uno siente, ¿no? Y que tal vez no es esto explicable que decimos, existe, existe y lo Existe, podemos eh, como metodizar, ¿no? Tiene un método. Tal vez desde la ciencia no está como ciencia, pero ¿por qué? Porque en realidad nadie se puso a agarrar personas desde cero, ¿no? Y decir, bueno, a ver, agarremos 50 personas de objeto y veamos qué pasa aplicando la bioexistencia y 50 no personas. Y bueno, sabemos que para eso hay que contabilizarlo, escribir para que se convierta, ¿no? en hacerla. objeto de estudio como ciencia. Pero nosotros Estadística. sabemos, exacto, que nosotros tenemos casuística. Nosotros Tenemos tenemos casuística. nosotros, mucha Nosotros casuística. sabemos que da resultado porque lo Sí. hemos experimentado y lo vemos en nuestros consultantes. Ahora, el tema de ese mundo que vos dijiste, el mundo real por el que va, me encantó, por un lado, y por el mundo paralelo por lo que va todo, y ese mundo paralelo es el que realmente maneja todo. Me pareció muy gráfico que lo hayas dicho, y entrar en ese mundo, permitirse, decir, che, esto que lo leí, esto que lo escuché, esto que me resuena, este síntoma que me aprieta tanto, porque muchos llegamos a la bioexistencia por un síntoma que aprieta tanto, ¿no? Este, eh, por ahí no es físico, ¿eh? Por ahí de Sí, otro algunos tipo. llevan por curiosidad también, porque no Claro, quieren saber, o porque saben que, a veces llevan porque saben que tienen muchos dolores, muchos dramas, muchos en el árbol y sienten miedo. Está bien, es un síntoma también. claro, Miedo a que se repita esto. Y bueno, hay que ver cómo se está hilando en la persona, ¿no? claro. Todo lo que incomode y todo lo que Todo lo moleste que es un incomode, síntoma. pero entender y abrir un poquito la cabeza que existe ese otro mundo y que ese otro mundo es el que gobierna la lógica de la naturaleza, la lógica de la biología, y es el que vos agarrás y decís, pero ¿cómo puede ser que un Daniel eh, haya fallecido? Me encantó el caso que pusiste, pobre tu consultante, pero, pobre, pero haya fallecido un Daniel de niño en Estados Unidos y este Daniel que es un consultante, un adulto que está se le tenga Sí, sí. vedado poder entrar en Estados Unidos. O sea, es algo realmente que solamente ese otro mundo, ese otro camino,
alternativo, no digo alternativo, es otro camino que va por otro lado, ese camino de los códigos, ese camino del inconsciente es el que nos permite descubrir, ir macheando, ir haciendo, linkeando esas historias que todos tenemos, pero por eso vamos del síntoma a la historia, no vamos al revés porque si no, no encontramos nada. No, Bueno, total. sin ir más lejos, hace poquito, este año o el año pasado, fines de año, me doy cuenta yo, o sea, personalmente, por qué había iniciado la carrera de contadora, que ya era como de chiquita contadora, y dejé al tercer año a la mitad de la carrera. Pero lo dejé con mucha culpa, con mucho dolor, era como, y aparte tenía la mirada de cómo no vas a seguir la carrera, pero si Claro. la carrera te va a dar dinero, y etcétera, etcétera, era como mucho Sí. juicio hacia mí, de cómo vas a Todo un dejar, bagaje acá. y no, lo que he llorado al dejar la carrera, y fue hoy, lo veo con el diario del lunes y es lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Porque estoy donde estoy, apasionada de lo que hago. Pero yo pensé que era por una razón, que era, vamos a reparar las cuestiones de dinero, que todos atravesamos siempre cuestiones de dinero, menor o mayor grado. Pero no, descubrí hace poquito, hace unos meses, que en realidad un duelo de mi mamá, entre los 18 y los 23 años, en algún campus, en algún lado lo conté, o en algún vivo, entre los 18 y 23 años ella estuvo de novia y se iba a casar. Bueno, al final compraron un departamento, se terminan separando y descubro que este muchacho era contador. Pero estamos hablando entre los 18 y 23 años de mi mamá. Mi mamá me tiene a mí a los 35 años de ella. O Wow. sea, 11 años después, más o menos, 10 ahí. Y yo digo, claro, esto que dijimos, nada es casualidad y ¿Le, nada va a tra- alcanzar ¿Le trajiste el para, contador a tu mamá? exacto, para ese duelo de amor, que pudo haber sido desde mí, no sé, una bulimia, podríamos haber dicho, la cual Claro. no tuve, pero por mi lado vino por otro lado. Claro. Entonces, en una histaminosis, Mm, vieron que conté algo, mm. entre otras cosas, pero ahí me di cuenta y cuando lo descubrí, fue como, wow, se armó otro pedacito de rompecabezas. Y así nos pasa con los consultores, Mm. como hoy Daniel que se puso a llorar porque dijo, ay, entendí algo más de mi historia. Que sabemos Entendí que, que Exacto. este dolorcito o este dolor grande, a veces puede ser muy grande, a veces es un dolor de no poder viajar, este dolor tiene dónde está. Y poder entender eso, animarnos, abrir un poco la cabeza, es tan maravilloso este camino que hacemos y nos pone en un lugar tan diferente al resto de las personas, pero bueno, cada uno tiene su momento y está muy bien y lo importante es que nosotras sepamos que los movimientos que hacemos al ponernos en coherencias también traen estas cosas que es de reparaciones que estábamos hablando hoy y, y la vida es una reparación. Yo soy abogada, o sea, estoy reparando una injusticia, obviamente, sí, 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 clarísimo, hablando de injusticias, ¿no? Justo, Hablando. clarísimo, tal cual. clarísimo. Así Sí, es que importante. no sé si, Eh, Dani, vos querías preguntarle algo. sí, Dale. con todo esto, ¿no? De comunicadora y todo, qué importante que es también estar, seguramente estás transitando también una reparación con el comunicar, ¿no? Me imagino que estás hoy dándole voz, importancia, ¿no? Porque eso también sabemos. Y además, en esto, agregarle que mi tema con la comunicación también tiene que ver con una abuela que fallece de un cáncer de garganta, así que bueno, nada, y acá una comunicadora hoy, hablando de un Daniel, yo Daniel, así que hay cositas acá que mirar en nosotros, y como nada es casual, y es perfecta el vivo de hoy justamente para preguntar todas estas cositas bellas, ¿no? Está genial esa mirada. Mira, cuando era chiquita que estaba en el jardín, le decían, la maestra le dijo a mi mamá que me llevara a la psicopedagoga porque yo conversaba mucho en la salita. Eso hizo que dejara de hablar por un tiempo. No, o sea, hablaba pero poquito. Me llevó a ser vergonzosa, más tímida, ¿no? Qué bueno, qué Sí, bueno, no, es genial. qué Y bueno, qué vamos al fondo de eso es, no hables porque parece como un TEA, ¿no? sí, No sí, hables porque se va a saber la verdad, va a explotar, ¿no? La familia por lo que vos digas, ¿no? ¿Qué cosa tendría que venir a comunicar que justamente es lo disruptivo de esto o la oveja negra que va
revelando las cosas a través de los códigos. Sí, y de hecho en el 2010 o 2010, si no me equivoco, tuve un aplastamiento de las cervicales, de la C5 de la C6, con resonancia, inclusive, o sea, la tengo la resonancia, en donde 3 cirujanos me dijeron, esto lo he contado, tenés como dos, yo te lo voy a explicar, me dijeron, tenés como 2 merengadas aplastadas, directamente. Te tenés que Ajá. poner titanio, y yo dije, y no estaba con mi existencia, pero mi mirada siempre fue la misma, sin entender los códigos, ¿no? Dije, así como se hizo, se va a sanar. Así que nunca me operé, nunca fue necesario, y hago gimnasia, etcétera, etcétera, no, no pasa nada, puedo hacer cualquier cosa. Y ahí tenés también el código de la comunicación, ¿no? Y que obviamente que habla de secretos, silencios en la familia, o cuando comunicaste si dijiste algo, algo sucedió, el algo sucedió, siempre se murió alguien, se separó la familia, Claro, ¿sí? Ujú. claro. Entonces voy a estar representada por eso. O tener que acomodar lo que decís para que el otro no explote, eso también Claro, está. claro, claro. Eso Qué es genial. bueno Qué lo que estás buena. Sí, sí, contando. más allá que puedo representar y represento, ¿no? Bisabuelos, tatarabuelos. Yo tenía una bisabuela y un bisabuelo que leían el té y decís, bueno, vendrá por ese lado, será por eso. No sé, yo lo veo más por el lado de esto no lo digas, ¿no? Esto no Claro, se dice, de esto no se habla más. no hables tanto, Vani, mejor llevémosla a la psicopedagoga, a una nena Y que termino quiera como hablar, comunicadora. claro, para que se calle, porque si sigue hablando va a ser un desparramo que va a traer problemas. Y Y sí, cómo el cuerpo también acá, Vani, te estaba avisando, ¿no? También qué Claro. claro, interesante esto, ¿no? Como el cuerpo, además de vos saberlo, el cuerpo también, con esas vértebras ahí, también, ¿no? Ah, sí, 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 no, y Te estaba soy contando. tal cual, tal cual. Por eso esto de no pares que dice Pablo siempre es así. No, no, es que no, no voy a ma- parar. la materia se plasma en la biología. Había un silencio hay que guardar, una niña silenciada por X motivo, por vergüenza, por lo que sea, una emoción que te tuviste que guardar, un silencio que tuviste con una psicopedagoga para más, ¿no? Que, che, no hables tanto. Y ahí, bueno, la biología expresó, generó materia. Que la materia se transforme, que las vértebras se hagan chiquititas, que no haya lo que tiene que haber entre vértebra y vértebra, no me acuerdo cómo se llama, pero, este, No, está bien. pero, El pero cartílago que hay entre la cartílago, vértebra. eso, no me Ahí va. salía la palabra, Sí, eso. cartílago. Y eso, y bueno, y después, ¿cómo hiciste con eso? ¿Lo fuiste sanando, fuiste curando? Porque es importante que lo vean. No, Eh, no lo vi desde la existencia consciente en su momento, pero venía leyendo otras cosas y fui, digamos, aplicando desde mi sentir, más allá del reposo que hice, desde mi visualización, imaginación optimista ajá, y viéndolo desde ese lado de, ok, esto representa, porque leía libros de Luisa Hay y otras personas, sí, sí, sí. y decía, Una bueno, pionera. esto representa la comunicación. Hablaba de eso, de la comunicación. No, no tenía el código de existencia, pero bueno, todo me llevó a eso. Todo me Exacto. llevó a eso con otra claridad. Y lo Así que limpiaste y ahí al hacer inconsciente, al traer al al mes consciente, no me dolía más nada. Porque yo en realidad no tenía dolor acá en la cervical. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo sentía que me clavaba un puñal en el omóplato. Y el claro, Papá. brazo no lo podía mover. O sea, no era en la cervical, se sentía desde ahí. repercutía en otra parte del cuerpo. Sí, sí, sí. Qué bueno, Que qué maravilla. bueno, obviamente que lo podemos hilar con un montón de historias de mi árbol, ¿no? De cosas que no hay que decir o no hubiese sido bueno decirlas también. Y así Claro. cada... Exactamente. Y además acá, Vani, también es que en el 2010 tenías una cierta edad, seguramente, que tiene que ver con la edad de esa nena chiquita cuando quedó sin hablar, en ese Sí, tiempo, sí, esos claramente, ¿no? ciclos los vamos a Porque encontrar, sabemos que, sí, sí, exactamente. Además que lo vas a encontrar en un consultante, en otro ancestro, en la madre, en el padre, o en la abuela. claro. Ah, así es. Ay, Y ese análisis es el que vamos haciendo, ¿no? Consulta es, tras consulta. claro, y como justamente como yo sé que tenés mucha experiencia en consulta, me gustaría que puedas compartir con toda la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar después, por ejemplo, casos de consulta que puedas, ¿no? Que se puedan compartir, por supuesto en forma anónima, pero que a vos te hayan
caído fichas, que a vos te hayan resonado, que a vos te hayan, del tema que vos prefieras, pero que algo que nos puedas compartir, que sea gráfico para que la gente entienda qué es lo que hacemos, ¿no? En las consultas, más una consultora como vos que tiene tanta experiencia. Son tantos casos, son miles de casos del 2016, así que se Por me eso te mezclan digo. todos, pero Pero capaz que por eso traje el de ahora. lo que No, te pero por resuene ejemplo, hoy por ahí, hay o lo que uno te que acuerdas es hoy. muy disruptivo, no voy a A contar el ver. caso en sí, pero algo que sucedió es que, por ejemplo, en una consultante, eh, la mamá y el papá de la consultante habían como adoptado a un niño, ¿sí? Que era en realidad hijo de, de la mamá de la consultante, pero por cuestiones de que no se podían hablar, Mm, lo criaron los padres de la consultante, ¿no? mm, Ahora, ¿qué sucede? Esto lo vemos en el proceso de la consulta, al principio, y eso que es una consultora que viene hace bastante tiempo, hace muchos años, y después de más de 10 años, tal vez, en este caso, en esta perlita que les voy a contar, ¿no? Más allá de todos los procesos que hubo, se da cuenta que al contarme de nuevo, ¿no? Pasando de vuelta por el proyecto sentido, tal vez la tercera vez, es que un sobrino venía dentro de su casa, ¿no? Solo que no estaba viviendo en esa casa en ese momento, pero entraba a su casa, le invadía su casa, le sacaba cosas de la casa, ella iba y se encontraba, no sé, con una tele menos, con un mueble menos, que acá en la 3D, ¿no? 3D le hablamos a lo de todos los días, lo que sí. vemos, lo que tocamos, para el que no entienda, es como, bueno, está mal, ¿no? ¿Por qué va a entrar a mi casa y se va a llevar cosas? Solo que tenía acceso fácil a entrar. Y la profundidad de las consultas fue darnos cuenta que ese sobrino era doble de aquel niño en adopción que tenían sus padres, pero que a sus 16 años, este sobrino tenía 32, se había ido de la casa porque el padre de la consultante le había golpeado. Y vos decís, ¿es justo o no es justo? O sea, el que estaba reclamando el territorio realmente era ese niño de 16 años que en ese momento le correspondía. Obviamente que acá en la 3D hay que poner límites, bueno, lo hizo en su momento, pero quedaba algo como, no se entiende, ¿no? Hoy ese hombre tiene unos 80 y pico de años Bien. y casualmente a unas 20 cuadras vivía de la consultante y apareció. Y hoy se vinculan, o sea, de los, no sé, 16, creo que volvió a los 20 después, pero hace muchísimos años que no se sabía si estaba vivo o no estaba vivo. Y apareció, se materializó nuevamente. Qué perfecto. Así que bueno, Wow. esas cositas que, más allá de lo que hacemos en la consulta, a veces es hasta inexplicable, pero para nosotros sabemos que, bueno, si acá hay un síntoma es porque está replicándose constantemente para que te des cuenta que estás yendo por el camino no biológico o no correcto. A ver, siempre va a ser correcto, pero no siempre te va a llevar al bienestar, Claro. Es ¿no? Exacto, que exactamente. la biología no puede, no se puede. La biología, la naturaleza, es como que los códigos de la biología y de la naturaleza son tan fuertes que si vos necesitas ponerte en coherencia y no hay manera de correrse de ahí. O sea, te sentís, empiezan los síntomas, empiezan los Ujú. malestares, empieza la no paz, o sea, y te ponen en una situación tan incómoda que ahí tenés que hacer el movimiento para ponerte en coherencia y obvio, son momentos dolorosos, son momentos complicados, son momentos, pero la biología es como que la biología y la lógica, ¿no? De estas dos personas que es esa persona de 16 años que fue expulsado prácticamente de su casa ante la violencia, ¿no? Y que, bueno, y ahí quedó ahí colgado y esta persona después de 80 años y vive a 20 cuadras y se vuelve a relacionar, eso es un trabajo en consulta, es una creación, eso no fue casualidad. No, totalmente. Y por ¿Cuántas eso veces? que también los patrones se repiten todo el tiempo, ¿no? No es que yo tenga mala suerte en mi vida, en realidad todo lo que se me repite continuamente, yo tengo la posibilidad y la oportunidad de cambiarlo. El tema es que lo estoy mirando desde unos ojos
que no son desde la oportunidad justamente, ¿no? Entonces cuando no lo visualizo de esa manera, tiendo totalmente a repetirlo una y otra vez, y claro, como Van y Lau también dicen, ¿no? Si yo no tomo conciencia que siempre son oportunidades para que mi realidad se modifique, voy a estar todo el tiempo en la queja y en... También yo tengo que permitirme abrir un poquito el espacio, ¿no? Dijera Laura hoy el cuadradito. Si yo no salgo de este cuadradito, siempre me va a pasar lo mismo. Voy a tender totalmente a estar frustrada siempre con las mismas cosas, una y otra vez, porque claramente cuando la persona llega a la consulta, y sí, se va a encontrar con una persona en cuanto de repente va a ser la primera vez que va a poder expresar lo que viene guardando hace mucho tiempo, porque me pasó a mí, ¿no? O sea, yo cuando llegué a la bioexistencia no llegué por leer libros ni por nada, porque estaba incómoda en mi trabajo, digo, tiene que haber otra cosa mejor, tiene que haber algo, y estaba incómoda con ese sentido. Y después cuando llegó, me hizo todo el sentido, como que toda la preparación antes, y nunca fue mala suerte, en realidad me estaba preparando para este caminito nuevo. El tema es permitírselo. ¿Hasta dónde mi incomodidad va a seguir sosteniendo? ¿Hasta dónde voy a yo seguir sosteniendo este presente? ¿Por qué está sostenido de ese pasado? Yo no, si no voy a ese pasado a reprogramarlo, siempre voy a crear un presente así, disfuncional o de mala suerte o de incomodidad, ¿no? Que Entonces, no qué está bien ni está importante. mal, pero bueno, como que no vale la queja. Claro, La, no vale la queja, Y que no tampoco vale. la bioexistencia te va a traer una mala praxis o no la existe, porque no se da de comer nada, no se da de tomar nada, sino que el consultor junto al consultante van a empezar a atar cabos. Es como empezar a recoger esas miguitas de pan que se fueron dejando desde hace cientos de años, pero empezamos a recoger desde acá, lo más cercanito, ¿no? Claro. Desde hoy tenés cuánto, 60, 50, 40. Bueno, a ver, veamos cuándo fue la última vez que te pasó esto. Ah, mira vos. Y nosotros sabemos de ciclos que utilizamos para ir recogiendo esas miguitas de pan. Entonces tal vez vamos a la mitad del tiempo, que es un ciclo, después a la otra mitad. Entonces vamos viendo, nosotros como consultores y viendo cómo está hilado, y el consultante se va dando cuenta, por eso esto de lo inexplicable, que, wow, siempre creo lo mismo y no me doy cuenta. Capaz acá se llama, no sé, Pamela, una persona, por decir Pamela, y acá se llama Paola, y no lo ven, que es lo mismo, nosotros Es porque lo mismo. sabemos que es lo mismo, Claro, y ir hilándole, o tal vez tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y cuando se ve esa repetición, ahí el consultante empieza a entender esta noción del creador, del ser creador, y nada es por casualidad, sino que es qué todo es bueno. creación propia, pero ¿para qué? Para seguir viviendo y evolucionando. Es la única manera. Por eso esto que decías, mi inconsciente colectivo, eh, es el que decide, en realidad es inconsciente biológico, perdón, es el que decide nuestras decisiones. Y nosotros pensamos que decidimos. Ese inconsciente biológico presiona al inconsciente colectivo, al familiar, hasta que llega al individual, y pensamos que tenemos ese libre albedrío, que decidimos porque decidimos, no para sacarnos responsabilidad. Porque la responsabilidad va a ser de, bueno, ok, lo sé, a partir de ahora qué hago, ¿no? Pero sí para poder ser responsables en cuanto, ¿querés un bienestar, una plenitud o querés seguir repitiendo el mismo ciclo? Si estás en el mismo ciclo como la ruedita del hámster, bueno, acá es, mira que acá hay cientos de personas que hacen mi existencia y, y nació un niño, o le dieron un puesto de trabajo nuevo, o ese dedo que le dolía no le duele, o esa sintomatología de mala fama que le dijeron que tenía tal cosa, bueno, sí se operó, pero se solucionó, o no se operó y se sanó, Sí, como que me confundí con el diagnóstico. ¿Cuántas veces escuchamos ¿cuántas eso? veces? ¿Cuántas veces? O gente con enfermedades crónicas, dolores crónicos, gente joven, ¿eh? No, bueno, es de por vida el diagnóstico, a medicación y de por vida, artritis, reumatoidea, hay un montón de situaciones y vos decís, descargó emociones y la persona empieza a estar mejor, no le duele nada. Wow, Bajó esa presión de dolor, ¿no? Pero sí es clave lo que dijeron de la cajita. Tenés que tener ganas de claro. mirar un poco más atrás de la cajita, ¿no? Como ¿cómo se llama? La alegoría de la caverna, ¿no? Que se ve
Y bueno, pero hay que salir de la caverna a ver si hay algo más que lo que parece que se ve. Pero Claro, es voluntad propia, o sea, nosotros vamos a acompañar al que quiera, al que tenga exactamente. ganas y el Acá se que, trata de dar información, no se trata de convencer a nadie. A no, nosotros nos resultó y damos la información, pero lo que hablaba Pablo Almazán en nuestro vivo, al salir del cuadrado, él decía que por ahí de repente hay situaciones, como por ejemplo estas enfermedades crónicas que estamos hablando, donde por ahí la medicina o algún tipo de terapia, la que sea, no vamos a poner, no tengo una solución para tu problema, para tu síntoma desde este lugar. Desde este lugar no tengo una solución hoy para tú. Eso no significa que no haya por otros caminos, claro, como hablábamos, que pueda existir una alternativa, como por ejemplo los casos de infertilidad, que hay gente que no puede tener, no puede tener, no puede tener, vende departamentos. Y bueno, hay un libro con todas las tapas de los niños, y yo creo que han nacido más de 1000 niños haciendo consulta de bioexistencia consciente. Eh, Situaciones físicas que se sanaron, como por ahí otros casos donde hicieron tratamiento y el tratamiento dio resultado después de un montón de pruebas, pero primero fueron a ver que esa historia que está atrás de aquella madre que murió joven y dejó a los niños y se tuvieron que separar, o aquellos niños muertos que hubo en el clan y que traje todas esas historias de dolor que son las que justamente son las que van trayendo a que en este día el inconsciente diga, no, mira, vos estás relacionado con aquella abuela que le pasó esto. Entonces, como decíamos al chico que quería entrar a Estados Unidos, vos, tus hermanas sí, o tus primas sí, vos mejor no, no, no tengas hijos. ¿Por qué? Total. Porque protegemos. El inconsciente Exactamente. protege. Yo en este sentido puedo aportar que sufría, o sea, tuve gastritis crónica, y gastritis crónica, y hoy no la tengo, y estaba medicada, o sea, hoy ya no tengo nada. También tenía un tema de fascitis plantar, y hoy no tengo tampoco, y no estaba directamente trabajando esos síntomas, sin embargo se fueron porque estaba trabajando otros síntomas que también sabemos que los otros tienen ese hilo, ¿no? Que también están ahí. Por eso las tres hemos pasado por muchas situaciones en las cuales nuestros síntomas también hablan por sí solos. Bueno, yo cuando entré a Humano Puente, que fui así en diciembre de 2015, mi pregunta fue sobre la dermatitis atópica de mi hija, ¿no? Porque en ese momento tenía 10 años, hoy tiene 21, que es consultora y Ah, demás. mira, Claro, ella es consultora de los 15 años, sí, ay, sí. qué Igual ¡Wow! es wow. traductora literaria científica de inglés también, pero bueno, tiene todo juntito ahí. Y bueno, ella tenía en el antebrazo como quemaduras. Empezó como a rascarse, era la dermatitis atópica como la que se conoce, pero en un momento la tenía como si se hubiese quemado. Le había puesto miel hasta para hacer hasta rituales Sí. de todo tipo y bueno, con la bioexistencia fue ir trabajando desde mí, por eso no trabajamos con niños, y Mm, poder entender, pero bueno, era un satélite de la histaminosis, ¿no? mm, Entender por qué en ella yo tenía que estar viendo que, ¿no? Los antebrazos estaban como estaban, y nunca más después tuvo. Y desde las cremas, desde todo lo que se le podía poner, o sea, le mejoraba en el momento, pero volvía a salir. Mejoraba y volvía a salir. Y tiene que ver en realidad con, bueno, con muchas historias, como por ejemplo mi mamá fue, digamos, abandonada entre comillas, que no fue así, pero bueno, fue separada de su madre cuando era chiquita. Entonces, bueno, tiene esas historias, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver por qué en este caso, ¿no? Pasa lo que pasa. Y Exacto. por eso digo, compartimos las mismas historias, pero el consultante tiene un modo de hilar esa historia. No todos la tenemos de la misma manera. No Exactamente. Y todos. qué lindo esto que trajiste, Vani, con respecto a los hijos, ¿no? Porque Mm, tengo el placer y el honor, digo, de acompañar a muchas mamás que vienen preocupadas por sus hijos, ¿no? Digo, y es bellísimo cuando ellos se empoderan y toman la acción, ¿no? Y justamente como vos repetiste hoy, no acompaño a los hijos, no acompañamos a los niños, porque sabemos que vienen a replicar una historia que nosotros tenemos que trabajar en consulta.
justamente. Y ahí es perfecto, porque también salimos de este modo de que somos culpables a ser responsables y decir, ya, si yo tengo un hijo con un diagnóstico, con algo que me preocupa a mí, esa preocupación la tengo que trabajar en mí, no en ese otro. Y eso va para un hijo, un padre, una pareja, cualquier vínculo que tengas, ¿no? Exacto. Y sabiendo que lo que se ha creado es desde el inconsciente, ¿no? Para que nadie se sienta culpable si tiene algún hijo con alguna Ahí sintomatología, va. no es que es a propósito que está pasando esto y es tu culpa, no. Tiene un código por detrás y ese código va a traer un bienestar mayor a la familia cuando uno lo entienda o se va a sanar el niño en cuestión y se va a entender y va a decir, claro, con razón, ¿cómo no? En este caso se va a representar si mira lo que pasaba acá. Por eso digo, hay que ver de qué modo, cuál es el caminito, ¿no? Hay varios caminitos para entrar a un laberinto, vamos a decir, bueno, cada consultante tiene su caminito que lo va a llevar a ese hilo ese de Ariadna, bueno, Ujú. al centro y el motivo del propósito de existencia propio de uno, por lo menos en este vehículo. Claro, Después veremos. y vos viste en esto que le pasaba a tu hija en los brazos, la relación la encontraste con tu historia, Sí, sí, aparte de lo que dije, mi abuela materna a los 10 años digamos, se queda huérfana de su propia madre. Por eso esa es una de las historias, siguen los hilitos. Si lo miro de un lado, también lo tengo del lado paterno. Por Mm, ejemplo, mi papá, cuando es gestado y cuando nace, a su madre, o sea, lo separan de su madre apenas nace, porque mi abuela tenía 17 años, 16 años cuando queda embarazada, mi abuela paterna, y a los 17 ella es madre. Por algún motivo, ¿sí? Ahí me falta un poquito de entender, la cría la tía, o sea, la madre del padre, de la madre del padre de mi papá, mm, la tía paterna. Hasta los 12 años que se lo devuelven a su madre, ¿sí? Pero ¿por qué? Para que trabajara, no, 12 no, 8, para que trabajara en el mercado de abasto de Liniers. En el mercado de Ah, abasto, perdón, sí, mercado de abasto. claro, claro. Sí. O Y sea, ahí tenés venía a doble contar, separación. claro, Nace, claro. se lo sacan de la madre, ¿por qué? Porque no sé si mi abuela, que eso me falta darle una vuelta de rosca con Rorisis, que es si estaba con depresión, si porque era chica en ese momento, la verdad que no lo sé muy mm, bien, mm, pero se cría con su tía. Y siempre se comentó en la familia que esa tía con el esposo y los hijos lo tenían con mucho cariño, con mucha protección y qué castigo fue devolvérselo a su madre. No porque la madre fuese mala, sino porque se había criado en un lugar con mucho mm, cariño. Fue como claro. doble separación. Doble separación, claro. Más allá que mi abuela tenía 16 años y mi abuelo en su momento 27, ¿no? O sea, hay un montón ahí. Hay un montón. Claro. Sí, sí. Pero qué lindo esto de que tu hija te vino a contar estas historias de separación, ¿no? Esto es lo Y lo bello que tiene manifestó en la cuando un hijo biología, en viene. la piel, eso es lo que está Claro. bueno que Sí, mi hija, bueno, saben que se llama Abril, mi papá es Ángel, o sea, por donde lo mirara podía encontrar y sigo el hilito, que nada es casualidad, tiene un código unido, ¿no? Y por los dos Exacto. lados. Qué bueno, Claro. qué bueno, qué bueno. Así es. Estas Entre historias otras así de historias, obvio. consulta o personales, ¿no? Que cada uno cuenta, ¿cómo sirven como ejemplo para Ujú. que todos, y bueno, es una invitación de información para que si alguien algún día quiere hacerse más preguntas, quiere leer un poco más, quiere escuchar un poco más, bueno, acá tiene una invitación para... Nosotros hacemos estos vivos justamente porque disfrutamos dar esta información, ¿no? Que se sepa lo que pasa cuando se trabaja con bioexistencia consciente, que no son milagros, sino que son lógica pura, son milagros lógica. Me encanta. Gracias por Gracias, compartir. chicas, gracias por la invitación. Se pasó volando el tiempo, estoy mirando que Sí, son 3:30. sí, sí, sí. Voló, 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 voló. Muchas gracias, chicas. Hacemos siempre una pregunta final, pero bueno, estamos sobre la hora y creo que la contestaste, que la pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que piensa, así que muy cortito, que tiene mala suerte? O que nació estrellado, ¿viste? Algunos con estrella, otros estrellados. Esas frases muy populares, ¿no? ¿Qué? Le diría, ¿qué pasa si cambias el pensamiento y pensás lo contrario?
pero vas a tener que hacer un caminito para descubrir por qué era lo contrario, pero depende de vos. Muy bien, Hermoso. espectacular. Gracias, Vani. Hermoso Gracias, vivo, chicas. hermoso, la verdad que Muchas gracias, Vani. muchas Muchas gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros este encuentro. Mm. Así que ahora cierro, te pongo como Ay, colaboradora buenísimo. y muchas gracias, pues está muy bueno este vivo para que nos quede, porque mucha Vale. información para que vaya cayendo después. Dani, poneme como colaboradora vos también, no hay problema. Sí, Bueno, gracias. Bueno, ay, que te Chao. recuperes. Gracias vos Las dos. también. Sí, Gracias, Chao, poquito. chicas. chicas. Chao, chicas. Chao, Nos chao. vemos.